Cada página en mi corazón la llenes tú. Que tus palabras y revelación hoy traigan luz. Si la voz del enemigo hace ruido alrededor, me aferro a tu voz. Tu palabra es una luz a mis pies, tu palabra es la verdad que hace libre, es la promesa de hoy que renueva esperanza en mañana, en vida o en muerte, en gozo y quebranto del alma, tu palabra es, que hoy todas tus promesas se hagan resonar, que silencien las mentiras que han de separar, con la espada viva que penetra a fondo al interior. Yo me aferro a tu voz, tu palabra es una luz a mis pies, tu palabra es la verdad que hace libre, es la promesa de hoy que renueva esperanza en mañana,
Muy buenos días para todos mis amados hermanos. Es un honor para mí darles la bienvenida a este devocional directo al corazón. Mi nombre es Fernando González y desde la comunidad cristiana Impacto comenzamos hoy una nueva serie devocional diseñada para transformar nuestra práctica y el entendimiento de la palabra de Dios. Así que les invito a abrir su mente y su corazón a lo largo de esta semana para aprender lo que el Señor tiene para nosotros. Quiero mostrarles un pequeño panorama de lo que haremos durante estos próximos 7 días. Estaremos en un viaje extraordinario a través de la importancia de estudiar la palabra de Dios. Cada mañana exploraremos una verdad diferente, pero que complementa la enseñanza anterior para fortalecer nuestra relación con la Escritura. Y hoy comenzamos estableciendo el primer fundamento. La Biblia es la palabra inspirada y autoritativa de Dios. Mañana descubriremos cómo esta palabra transforma nuestro corazón. Pasado conoceremos cómo alimentarnos espiritualmente de ella. Luego aprenderemos cómo la palabra de Dios nos guía en nuestras decisiones y continuaremos viéndola como una herramienta de defensa contra nuestros diversos errores. Después comprenderemos cómo nos capacita para servir y finalmente cerraremos con su poder para sustentarnos en medio de las pruebas. Así que te invito a que cada mañana te conectes con nosotros, que abras tu corazón y permitas que Dios hable a tu vida a través de su palabra. ¿Estás listo? Iniciemos elevando una oración al Padre Celestial. Señor, te damos gracias por este nuevo día y por la oportunidad de reunirnos alrededor de tu palabra. Te rogamos, Señor, que abras nuestros oídos para escuchar tu voz y que ilumines nuestro entendimiento con tu Espíritu Santo y que estés presente en cada momento, en medio de cada dificultad que vivamos, que seas tú hoy acompañándonos, Señor. Sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor. Te pedimos perdón cuando hemos fallado, cuando hemos descuidado el estudio de tu palabra, Señor. Cuando hemos buscado sabiduría en lugares equivocados. Te pido, amado Señor, que llenes nuestro corazón con hambre genuina de conocer tu palabra, de estudiarla más profundamente, de tener sed de ella. Te lo pido, Padre de los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, el propósito de hoy de nuestro mensaje es establecer en nuestro corazón y en nuestra mente la convicción absoluta de que la Biblia no es un libro ordinario, sino la palabra viva de Dios. Cuando estudias la Escritura, no estás oyendo teorías humanas o filosofías pasajeras. Estás escuchando la voz del Señor. Queremos que hoy salgas sabiendo que cada vez que abres la Biblia estás en una cita celestial con el Dios del universo. Vamos a imaginar por un momento que alguien muy importante para nosotros, alguien a quien amamos profundamente, nos escribe una carta importante, llena de instrucciones, de promesas, de dirección para nuestra vida. ¿Cómo la trataríamos? ¿La leeríamos distraídamente? ¿La guardaríamos en un estante? Creo que no. La estudiaríamos palabra por palabra. Buscaríamos entender el significado del mensaje que nos escriba, que nos ha escrito aquel ser amado, aquel ser que nos importa. Meditaríamos en su mensaje. Comprenderíamos que esa carta tiene la voz de alguien a quien amamos. Y eso es exactamente la Biblia para nosotros. No es simplemente un libro antiguo con historias interesantes. Es la palabra inspirada de Dios. Y miremos juntos qué significa todo esto. Primero, la Biblia es inspirada. Cuando decimos que la Biblia es inspirada, afirmamos que toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16, el apóstol Pablo no dice que algunas partes de la Biblia son inspiradas, nos dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Absolutamente toda. Debemos tener la convicción de que cada frase, cada palabra colocada allí
es inspiración del Espíritu Santo de Dios. ¿Pero qué significa una inspiración divina? Significa que los hombres santos, guiados por el Espíritu Santo, escribieron exactamente lo que el Señor quería que nosotros escuchásemos. El apóstol Pedro, en su segunda carta, nos confirma esto. Dice: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Moisés escribió el Pentateuco. Él escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. David compuso los Salmos. Jeremías proclamó la palabra de Dios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron los Evangelios. Todos ellos eran hombres con un estilo propio, con una personalidad propia, pero todos fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir exactamente lo que Dios quería comunicar a la humanidad. Y esto es importante porque la Biblia combina la humanidad del escritor con la divinidad del mensaje. Es la palabra de Dios escrita a través de hombres y eso tiene mucho poder. El segundo concepto es que la Biblia es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios en Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuchamos la palabra viva, sí. La Escritura es la palabra viva de Dios, no es una letra muerta, no es un documento histórico que solo miramos desde la distancia. Está viva, ella habla, ella confronta, ella nos enseña, ella nos sana. La palabra de Dios nos restaura. Hay una gran diferencia entre leer cualquier libro corriente. Los libros permanecen inactivos, pero la palabra de Dios es diferente. Ella actúa, ella penetra, ella discierne como una espada de dos filos. La palabra de Dios llega incluso a lo más profundo de nuestra ser. Llega a donde ningún psicólogo, ningún consejero, ninguna persona puede llegar. Solo la palabra de Dios puede discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Tal vez alguna vez leyendo la Escritura has sentido que Dios está hablando directamente a tu mente y a tu corazón. Has notado que hay versículos que parece que fueran escritos específicamente para ti. Y esto es la vivacidad y esa vitalidad de la palabra de Dios y con ello su eficacia. Lo tercero, entender que la Biblia es permanente. Vivimos en un mundo que cambia constantemente. Las modas cambian, las opiniones cambian, los gobiernos cambian, las filosofías cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esto lo confirma nuestro gran profeta Isaías en su capítulo 40, verso 8, dice: séquense la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y qué significa esto? Significa que puedes construir la vida sobre la Biblia sin temor a que se derrumbe. Significa que las promesas de Dios que hemos leído hace un mes, 6 meses, un año, 15, 10, 20 años, sigan siendo tan válidas hoy como lo fueron entonces. Significa que los principios bíblicos que aplicaste en tu vida hace un año seguirán funcionando hoy, porque la palabra de Dios es eterna. Vivimos en un mundo inestable. La Biblia es un ancla en un mundo donde las voces contradictorias nos quieren sacudir, nos estremecen. La Biblia es esa voz que nos habla con la verdad y con dirección. Y un punto adicional es que la Biblia es autoritativa. Cuando decimos que es autoritativa, afirmamos que tiene autoridad absoluta sobre nuestras vidas. No es una sugerencia, no es un consejo que podamos tomar o dejar, es el mandato de Dios. Nuestro mismo Señor Jesucristo reconoció la autoridad de las Escrituras y lo corroboramos en Mateo 4 cuando fue tentado o cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús respondió a cada tentación diciendo: escrito está. Jesús no argumentó, Jesús no debatió, él citó la Escritura
porque comprendía que la palabra de Dios tiene una autoridad total y final. Y aquí es donde algunos de nosotros tenemos serios problemas. Queremos que la Biblia sea autoritativa cuando no nos cuesta nada. Queremos que la Biblia sea autoritativa en lo que nosotros creemos, pero no siempre en lo que hacemos. Queremos que sea autoritativa en la iglesia, pero no en nuestros negocios. Queremos que sea autoritativa en la doctrina, pero no en nuestra ética sexual. Pero no funciona así. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces es autoridad en toda área de nuestra vida. Querido hermano que me escuchas hoy, hay áreas de tu vida donde no has permitido o no hemos permitido que la palabra de Dios sea autoritativa. Hay verdades que conocemos pero no practicamos. Hay mandatos que ignoramos porque no son convenientes. Y el estudio de la Escritura no es un ejercicio académico, es una rendición, es reconocimiento de la autoridad de Dios en nuestra vida. Quinto punto es entender que la Biblia es suficiente. Cuando la Biblia es inspirada, es viva, es permanente y autoritativa, significa además que es suficiente. Es decir, no necesitamos revelación adicional. No necesitamos videntes, no necesitamos la última tendencia espiritual. Tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. Bien lo dice 2 de Timoteo, versículo que vimos antes: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y el propósito es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que podemos ver que la palabra de Dios nos prepara completamente para toda buena obra, para ser padres, para ser empleados, para ser líderes, para ser empresarios, para ser esposos, para ser amigos, para ser discípulos, para ser obreros en el reino. Todo lo que necesitamos está en la Biblia. Esto es bastante liberador. No tenemos que buscar en todas partes, tenemos que confiar en el último gurú espiritual que aparece en las redes sociales. Tenemos la palabra de Dios, que es alimento y es suficiente. Podemos concluir que si comprendemos que la palabra de Dios es inspirada y autoritativa, estudiarla deja de ser opcional y se convierte en imperativo. Ya no es algo que haces si tienes tiempo, es algo que haces porque es nuestra responsabilidad como hijo de Dios, porque al estudiar la Biblia estamos respondiendo al llamado de Dios y a conocerlo más profundamente. ¿Qué harías diferente en tu vida si realmente creyeras que cada versículo de la Biblia es la voz de Dios hablándote? ¿Estudiarías más? ¿Serías más obediente? ¿Confiarías más? ¿Confesarías más pecados? ¿Perdonarías más con más facilidad? ¿Te rendirías completamente? Y la respuesta es sí a todo, porque cuando comprendemos verdaderamente la palabra de Dios inspirada, todo cambia. Así que hoy te invito a que hagas una decisión. Decide que la Biblia no será meramente un libro que tienes en casa. Decide que será la autoridad en tu vida. Decide que la estudiarás. Decide que la obedecerás. Decide que permanecerás con el conocimiento latente en tu corazón. Oremos para cerrar nuestro mensaje. Padre, te doy gracias por este regalo que es tu palabra, Señor. Gracias por amarnos lo suficiente como para dejarnos escrito nuestro manual de procedimiento. Aquí estamos, Señor. Reconocemos que la Biblia es tu voz. Reconocemos que está inspirada por tu Espíritu Santo, que es viva, que es eficaz, que tiene autoridad y es suficiente. Te pedimos perdón cuando hemos tratado tu palabra con negligencia, cuando hemos tratado tu palabra con cierta exclusividad o excluyendo algunos de sus mensajes. Te pedimos perdón por no darle el lugar que se merece. Hoy, Señor, nos entregamos, abrimos nuestro corazón para que seamos un terreno fértil donde tu palabra caiga como una semilla y produzca fruto abundante al 30, al 60, al 100 por uno. Mis queridos hermanos, hoy terminamos este mensaje de la palabra inspirada y autoritativa de Dios. Y no permitas que este mensaje solo sea información. Deja que sea un mensaje de transformación
Te invito a que mañana nuevamente nos acompañes en este devocional. Continuaremos descubriendo cómo la palabra de Dios, que hoy hemos reconocido como inspirada por el Espíritu Santo, transforma nuestro corazón y nuestra mente. Mientras avanzas en el día a día, practica estos consejos. Elige momentos en la mañana, al mediodía, en la noche, para recordar que estás bajo la autoridad de la palabra de Dios. Deja que esto guíe tus decisiones y tus palabras y tus acciones. Que el Señor te bendiga grandemente esta mañana, querida familia. Que la paz de Cristo permanezca con ustedes.